¿Será? Sí, ya estamos. Sí, sí, estamos. Buenas noches a todos los compañeros y compañeras de la Universidad Central del Ecuador. Un domingo más que nos citamos en este mismo espacio para conversar un poco sobre coyuntura, sobre el accionar de los medios, un poco para cuestionar también cómo actúa la prensa en esta época de COVID, que nos ha servido mucho para develar, ¿no?, problemas de corrupción, visualizar problemáticas sociales y algunos otros temas que han aparecido en esta nueva temporalidad. Para los chicos que se van sumando, recordarles que a partir de mañana inicia las clases preparatorias en convenio con el CENESID, que serán transmitidas por la página de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, totalmente gratis, a partir de las 9 de la mañana. También recordarles que nuestro proceso de orientación vocacional totalmente gratis, igual para todos los estudiantes que deseen más o menos orientar su vocación futura, inicia igual el día de mañana. Quienes no se han inscrito aún están a tiempo. En las publicaciones anteriores pueden ir buscando el formulario. Nada más saludar a todo el equipo de la FEWE que hace posible esto, a nuestro presidente Cristian Chávez, Eric Barba, Jairo Rodríguez, Melanie, Brian y Sebastián Tamayo, que les acompaña esta noche. Bueno, la cita de hoy es para conversar un poco sobre el medio activismo. Para ello nos acompaña Rosemary Cedeño, que es cofundadora del medio digital Ñahui Media, es periodista, egresada, graduada de la Faxo, y también nos acompaña Franz Campoverde, analista en comunicación política, también un ex compañero de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Un poco para mencionar esto del medio activismo, nos refiere al contexto de cómo ahora los procesos de comunicación, cómo los jóvenes se organizan y crean medios alternativos a través de la red para generar espacios de difusión contrahegemónica, puede ser subalterna, que no se enmarquen los preceptos de la comunicación mercantilista alineada al poder y a la pauta. Entonces, un poco esa es la perspectiva que yo tengo y bueno, la iremos debatiendo aquí con Franz y con Rosemary. Iniciamos este proceso, este diálogo, esta conversación, cuestionándonos qué entendemos como medio activismo. Por favor, Rosemary. Listo. Muchas gracias, Sebastián. Nosotros, desde Ñahui Media, comprendemos el ciberactivismo como una herramienta para promover la participación político-social. Nosotros nos instauramos con una propuesta diferente, una propuesta que no pretende hacer que los grandes grupos de poder sean partícipes de la información, sean los grandes constructores de la información, sino que se orienta más a las alianzas con organizaciones sociales para poder hacer las problemáticas sociales de las comunidades, de las mal llamadas minorías, las problemáticas sociales actuales, las más importantes, o sea, darlas a conocer. Con esto nosotros no tenemos una intención de educar o de instaurar o de imponer una ideología, sino de comunicar lo que nosotros hacemos, o sea, visibilizar una realidad que no es conocida o no es comprendida por los medios convencionales como la realidad más importante e intentar desinstalar a las problemáticas de las mal llamadas minorías como los problemas que deben pasar a segundo plano, sino ponerlos en el debate, en la mesa de las personas que nos ven a través de las redes sociales. Así comprendemos el equipo de Ñahui Media al ciberactivismo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de rescatar la importancia de la movilización, que es lo que pretende el ciberactivismo, no solo quedarse en el mensaje, sino permitir que la sociedad, que las comunidades, que nosotros como parte de una comunidad, de esta comunidad ecuatoriana, podamos hacer cambios reales sobre la estructura de poder, sobre la estructura del Estado. Eso me Muchas gracias, Rosemary. Tú insertas igual un tema, otro término, que es el ciberactivismo. Entonces, ¿podemos un poco buscar la diferencia entre medio activismo y ciberactivismo? Franz Campoverde, por favor. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Sebastián. Yo quiero más bien apuntalar ciertos conceptos. Creo que el ciberactivismo, si bien es cierto, es nuevo, pero
La comunicación social en sí misma, cuando estudiamos nosotros los primeros semestres, nos enseñan que no pasa únicamente por el tema de los medios y es, si se quiere, sirve para transformar la sociedad, y en ese sentido la comunicación social se constituye en un elemento sustancial, si se quiere, en la formación de políticas públicas, y es transversal a toda la constitución de un Estado y de una sociedad en su conjunto. Es así que a partir del 2008, en la nueva constitución, la comunicación social se constituye como uno de los elementos del buen vivir. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que la comunicación dejó de ser un instrumento únicamente para las élites o únicamente para los medios de comunicación, y se generan, si se quiere, dos corrientes de entender la comunicación. La primera es la comunicación como derecho, y se fortalece allí la comunicación como disciplina, ¿no? Y bueno, como disciplina ya sabemos toda la historia que ha tenido el país, y en esta, si se quiere, en este momento, la comunicación ha crecido a pasos agigantados precisamente por la presencia de las nuevas tecnologías, ¿no? Ya es a partir de ahí que los conceptos de formas y espacios se van transformando y van surgiendo nuevas modalidades de hacer, si se quiere, de ejercer más bien la comunicación social de la mano de las nuevas tecnologías. En su momento, cuando aparece, por ejemplo, Wikileaks, recuerden con Julian Assange, se hablaba del periodismo de infiltración, ¿no? Precisamente porque consistía en este concepto de utilizar esa información que tenían ciertos grupos de poder de corte internacional o la élite de la política mundial para favorecer ciertos intereses, ¿no? Y de ahí se va transformando a medida que la sociedad también va cambiando. Entonces, la persona que me antecedió en el uso de la palabra hace referencia sobre todo al tema del ciberactivismo, porque tenemos un primer momento bien marcado en el tema del Ecuador. Recuerden las protestas de octubre del año pasado, del 2019, en donde frente, ¿no es cierto?, a una arremetida de los medios tradicionales, las redes se constituyen en el contrapoder, si ustedes se dan cuenta, tanto de la clase política como de los medios tradicionales, que en aquel momento trataban de ocultar una verdad que se vivía sobre todo en las cabeceras de provincia, ¿no? Hablando específicamente de Quito, o sea, yo estuve justo en las protestas en Quito, y como comunicador social, como periodista, tenía también que ir a constatar un poco para ver si era real, porque las redes sociales tienen ese doble efecto, que pueden sobresaturarte de información y pueden convertir un problema pequeño en grande. Pero en realidad el problema de octubre no estaba sobredimensionado. Las redes sociales toman mayor sentido y mayor fuerza en vista de que la prensa censuró al pueblo ecuatoriano, ¿no? Que hablaban de que el país gozaba de una total normalidad, y minimizaron ciertas acciones del paro. Cuando vieron que la cosa era seria, entrando ya el día 7, día 8, 9, se da ya tregua un poco para conversar con quienes lideraban en ese momento la protesta social por parte de los indígenas, los estudiantes y otros sectores. Recuerden que el que salga la clase media de Quito no es una novedad. A Lucio Gutiérrez le votó la clase media, ¿no es cierto? De ahí tenemos otro proceso, diría yo, mucho más fuerte en materia de comunicación, porque viene el tema de la pandemia. Y en el tema de la pandemia agudiza aún más la situación, porque aquellos que no estábamos muy enseñados en utilizar la tecnología, el tema del confinamiento en cada una de tus cosas te forza cómo hacer de estos espacios parte de la vida cotidiana, y te forza un poco a obtener información a través de las redes digitales, WhatsApp y todo lo demás, lo que nos permite a nosotros mantenernos informados. Recuerden algunas premisas que Ignacio Ramonet decía: más información, más desinformación, y en efecto las redes se constituyeron en eso. ¿Pero por qué? Frente a la ausencia, yo justo había escrito un artículo, la comunicación gubernamental tras el manejo de la crisis del COVID-19, ¿no? Porque tienes una emergencia y una crisis al mismo tiempo. Y esta crisis develó que el gobierno central tiene un modelo de comunicación que no logra articular a las nuevas generaciones.
nuevas generaciones que constituyen 6 millones de jóvenes, más alrededor de 700,000 adolescentes comprendidos entre 16 y 17 años, ¿no? Y también tienes otro sector que en cambio, ¿verdad?, tiene menor acceso a la tecnología, que son los adultos mayores. Entonces, estos dos quiebres son importantes porque dan un poco la luz para que se empiece a pensar en otras formas de ejercer la comunicación social y también la protesta. La comunicación social no solo va asociada al ejercicio del periodismo. Recuerden que frente a la prohibición y al confinamiento, a la prohibición de salir a las calles, las redes se constituyen en el campo de batalla de los activistas, ¿no? Para quienes ya utilizaban las redes sociales como el Twitter o el Facebook, sin duda no lo escogió de nuevo, pero en vista de que no había otro espacio para protestar porque teníamos rigurosas medidas de confinamiento, las redes se constituyen en ese momento en un medio y en un espacio a la vez de críticas permanentes, no solamente a la emergencia, sino a un modelo económico. Justo en este artículo yo también hago referencia de que este estallido hace que la gente se politice aún más y efectivamente, sobre todo los millennials y los que ya están más familiarizados con el tema de las nuevas tecnologías, empiecen a descubrir nuevos retos y desafíos para ejercer su derecho a la comunicación. Y en el caso de los periodistas, redes sociales, nos forza para que ya estas redes sociales sean parte de nuestra naturaleza y del ejercicio comunicacional, y es un reto y un desafío para todo el gremio de la comunicación también, y para todos los actores políticos, sean estos de organizaciones sociales o de partidos políticos, que en este momento se ven orillados a utilizar la tecnología como una herramienta y un mecanismo para protestar, para comulgar a favor de una tesis, para comulgar a favor de un proyecto, de un modelo político o de una emergencia como en aquel momento se vivía. Creo que tenemos que hacer un antes y un después, de la llegada del COVID-19, porque esto marca sin duda la historia de la comunicación y con ello también la historia de las nuevas formas y la nueva normalidad de hacer política en el país, a tal punto que la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, logró transformar su sistema, ¿no? En la ley establece que los asambleístas tenían como espacio único, y se lo admitía, la presencia de ellos en el pleno de la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, esta dinámica logra transformar la forma y el espacio de hacer política. Los asambleístas ya no se reúnen más, sino que utilizan estas nuevas plataformas como el Zoom, la que estamos utilizando, para poder ejercer su función como legisladores. Y vemos que a partir de allí, ¿no es cierto?, el Estado también da un salto abrupto, ¿no es cierto?, por la necesidad de que el país no se puede parar. Entonces, en ese sentido, también las organizaciones sociales, en vista de que los procesos avanzan, por ejemplo, en el tema político, tienes el tema del juicio del expresidente Correa, tienes el tema de la corrupción, que no pueden pararse y que muchas de las veces los casos no pueden ser asumidos, ya sea por contagios o por otras razones, en las salas de los juzgados o en la fiscalía, sino que lo hacen a través de estas nuevas modalidades. Entonces es como para tener un punto de referencia, y que, bueno, los retos y los desafíos todavía están por delante de esta nueva forma de hacer comunicación social y de comprender de que la comunicación es inherente al ser humano, y que siempre vamos a estar inmiscuidos en este mundo mientras vivamos con el tema de la comunicación social. En efecto, yo reflexionaba y justo en estos días, publiqué el día de hoy un artículo donde repensaba varias cosas de las que ustedes han mencionado y cómo este proceso de la pandemia acrecentó o aceleró este paso hacia las vías telemáticas, ¿no? Ahora no se puede pensar en el trabajo sin internet, en el estudio sin internet, y en efecto son hitos trascendentales que cambiaron y marcaron un antes y un después en la organización, en la formación política, en las maneras de hacer campaña, ¿no?, de cara a los procesos electorales que vivimos. Pero ahora el centro, el ápice de que nos convoca esta noche es discutir cómo los gremios o grupos o jóvenes de periodistas, de estudiantes de escuelas de comunicación
han conformado estos espacios como medio para un poco comunicar desde otras perspectivas, desde otras visiones que no apunta la comunicación más empresarial, las empresas de comunicaciones más comerciales, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede ser considerado por ejemplo, Ñahui Media, que es un medio independiente, un medio alternativo con presencia en redes sociales, como espacios de organización que, por ejemplo, han iniciado jóvenes y que más jóvenes ahora se organizan en este sentido y también dan voces a varias personas que quizá tradicionalmente nunca se imaginaron poder acceder a un medio tradicional y que ahora gracias a estas nuevas formas de organización pueden tener espacios. Entonces, pensar este tema de los medios digitales, los medios alternativos como formas de organización juvenil, un tanto quizá para estudiantes de comunicación o para comunicadores. No sé, ¿qué piensas tú de esto, Rosemary? Tener los medios alternativos, entender los medios alternativos como nuevas formas de organización de jóvenes afines a la comunicación. Claro, los medios de comunicación alternativos, los medios de comunicación independientes son una alternativa a los medios de comunicación masivos para los jóvenes periodistas, pero hay que tener cuidado con una cosa muy importante, y pensaba en eso mientras también le escuchaba a Franz, que hablaba sobre la Constitución del 2008 y estas supuestas nuevas leyes que hacen que la comunicación sea más libre. Pero aún la comunicación no se desancla del poder político, no se desancla de los grandes grupos de poder, por más que esté en la Constitución, por más que sea parte de la ley o por más que sea lo ideal, lo idóneo, no se desarticula completamente, y es algo que también hemos visto en los medios de comunicación digital, y es una de las grandes problemáticas para que los jóvenes de hoy se inserten en los medios de comunicación digitales o independientes, que todavía no desanclamos las dinámicas de mercado de los grandes grupos de poder a la información. Entonces vemos que en un principio en Ecuador los medios que están teniendo más repercusión o más incidencia social son medios que no han anclado su discurso a un contenido social, que si bien pueden construir su información con contenido dinámico, que incluso puede pasar por contenido sensacionalista, no siguen una línea incluyente, no incluyen las problemáticas de los grupos sociales. Y como vimos en lo que mencionaba sobre lo que pasó en octubre, es importante incluir las problemáticas de la población general, porque sus problemáticas son nuestras problemáticas, son las problemáticas de los jóvenes periodistas. Si nosotros no pensamos a estos nuevos medios de comunicación independientes, digitales, como desde una nueva dinámica de mercado, para no vender la información y para no depender de los grandes grupos económicos, no estamos haciendo un cambio real, no estamos haciendo una transformación real de la comunicación. Y estos medios digitales van a terminar siendo un espacio igual que los medios tradicionales, pero con un contenido más dinámico, con contenido que llame a estas nuevas generaciones, pero sin una línea ideológica que nos permita transformar la realidad, que es lo más importante ahora, a mí me parece desde mi papel y desde el papel de Ñahui Media como comunicadores, que si es una plataforma para los nuevos comunicadores, claro que la es. Me parece que es una de las mejores opciones porque permite que estos periodistas nuevos, los que se están egresando, los que se están graduando, los que se graduarán, tengan otras herramientas para informar, para comunicar sobre problemáticas sociales. Pero hay que tener mucho cuidado sobre cómo tratamos la información. Entonces, la rigurosidad periodística tiene que pasarse a estas nuevas dinámicas de medios digitales. Y, en mi opinión, aparte de pasar estas dinámicas del periodista, esta rigurosidad periodística, también es importante que los medios se replanteen otras formas de mercado, otras formas de... No me gustaría decir comercializar la información, porque la información no debe ser comercial. O sea, en todo caso, los medios deberían, me parece, que deberían proponer un espacio para poder solventarse. Hay algunos ejemplos bastante interesantes.
Uno de los que me gustaría destacar es lo que hacen los chicos de Wambra, que tienen una opción para poder, para que la población mismo les ayude desarrollando algunos programas. Entonces, con el apoyo monetario comunitario, ellos intentan suplir la necesidad de estas relaciones con los grandes grupos de poder. A mí me parece buenísima esa estrategia, porque primero le da más participación a la sociedad, al público que te está escuchando, que es lo mejor que tienen los medios de comunicación digital, permitir la participación de la población general. Todos pueden participar. Ahí se cumpliría lo que mencionaba Franz, que era sobre la libertad de comunicar, no solo porque igual, una de las escuelas de comunicación más conocidas entre comunicadores, incluso dentro de nuestra facultad, tú sabrás, Sebastián, es la de la Escuela de Palo Alto, que menciona que todo comunica. Claro, todo comunica, todos podemos comunicar, pero no debemos olvidarnos de la forma en la que comunicamos, del objetivo con el que estamos comunicando y hacia dónde queremos llegar con la información que nosotros estamos presentando. Eso me parece súper importante de tomar en cuenta en estas nuevas dinámicas sociales. Ahora, Franz, muchas gracias, Rosemary. Comprendemos, recayendo en esta forma de que yo pienso y concibo, quizá el medio activismo, los medios quizá no alineados, ¿no? Online pueden ser concebidos como nuevas formas de organización que están teniendo los jóvenes comunicadores, a las cuales se vinculan igual gente joven igual de otras profesiones, puede ser concebida como una nueva forma de organización social. Yo creería que sí, o sea, son varios elementos, ¿no? Justo un poco aportando a los otros temas que Rosemary se había referido. Primero que como estudiantes de la FASO, y ustedes conocen el tema de la pelea que existe entre la parte tecnológica y digital en el proceso formativo que tenemos como comunicadores, es brutal. Creo que en este momento es el momento apropiado para repensar las mallas curriculares y repensar en cierta forma, porque yo creo que el contenido que nos dan en la facultad es el adecuado. Sin embargo, si hay un divorcio entre el manejo de las nuevas tecnologías y anclarlo a ese contenido. El otro, a mí me parece que es importante hablar del tema de la segmentación, o sea, ¿qué te permiten las nuevas tecnologías? Segmentar la población. Y yo creo que allí hemos avanzado bastante porque antes nosotros nos quejábamos sobre el monopolio que existía en los medios tradicionales de comunicación porque solo era unidireccional, no tenías la forma de interlocutar o una mediación social, como también nos llama Martín Barbero en materia de comunicación, ¿no es cierto? Sino que tenías únicamente, nos convertíamos los ciudadanos o las personas que veíamos los medios tradicionales en lectores de esa información, pero no había un feedback. La naturaleza de las redes sociales en este momento cambia en esa dinámica y hace que los ciudadanos, ¿no? En conceptos, si se quiere, publicitarios de marketing y publicidad, pasamos de ser consumer a ser prosumer, ¿no es cierto? De ser consumidores a producir la información. Eso no quiere decir que, por eso yo hablaba de dos conceptos importantes que hay que tener bien marcados. Una cosa es ejercer tu derecho a la comunicación y otra cosa es ejercer la comunicación como una disciplina, ejercer la comunicación en los distintos campos de acción para la cual nosotros nos formamos como comunicadores sociales en las universidades de nuestro país, ¿no es cierto?, que requiere de rigurosidad académica, científica, filosófica, un montón de elementos epistemológica que nosotros a medida que avanzamos en el proceso formativo. El o sea, ejercer la comunicación como disciplina no es solamente contar con un celular, es lo que la compañera había mencionado, o sea, tienes que hacer un proceso de verificación, contrastación de fuentes, proceso de un poco ver si la información es real, porque saben, redes también se pueden prestar precisamente a confundir. Por eso les hablaba de a mayor información, más desinformación, ¿no? Todos estos elementos en este momento marcan el nuevo quehacer de la comunicación social. Un poco la inmediatez, ¿no es cierto? La primicia y la inmediatez son los puntales del ejercicio de la comunicación a través de las redes sociales. Pues totalmente de acuerdo de que históricamente los medios de comunicación tradicionales
han mantenido secuestrado la libertad de opinión y de expresión de los ciudadanos y nos han censurado todo el tiempo. Y también es cierto que en este momento esos propios medios lo que han hecho es un proceso de migración, porque tampoco hay que desconocer y taparnos los ojos y decir de que ya todas las redes sociales se han convertido en espacios de libertad de expresión y opinión. Sabemos, por ejemplo, que Coavisa, sabemos que Teleamazonas y todos los medios tradicionales han migrado a las nuevas plataformas y que tienen también, han empezado, si se quiere, a ejercer un control sobre los contenidos y desarrollo de noticias dentro de las redes sociales y todas estas nuevas plataformas que tenemos para poder obtener información. Entonces, también hay un proceso y hay que decirlo, ellos no han cambiado su línea editorial. Alguna vez Isabel Ramos y Carol Murillo hablaban de la posibilidad o de la necesidad que implica tener, por ejemplo, y construir estos medios de comunicación un poco bien condicionados por el tema económico, porque ¿cómo me explico? De buenas ideas únicamente no se hace comunicación, sino que también necesitamos el económico, porque quienes ejercen la comunicación como disciplina tienen familias y necesitan solventar sus gastos también personales. Entonces, ese es, si se quiere, un poco el debate en este momento. Recuerden que no es nuevo el tema de que a través de aportes ciudadanos se mantengan los medios digitales. Ecuador Inmediato se mantenía así efectivamente y a través de la publicidad. Ahí es donde hay que analizar con bastante rigurosidad, y lo planteaba bien la compañera, porque siempre, o sea, el condicionante en los medios tradicionales fue la publicidad. Recuerden que el gobierno de Correa les amenazaba, el expresidente Correa, en decirles de que, bueno, vamos a ver qué van a hacer si es que el propio Estado no les otorga o el gobierno no les otorga la publicidad correspondiente a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, en ese sentido, los medios podían quebrar, porque no solamente es que viven los medios privados tradicionales de comunicación de la publicidad de la empresa privada, sino también de la publicidad de la propaganda estatal, ¿no? Entonces, todos estos elementos son importantes que analizarlos en este momento. Lo positivo de estos procesos también es que antes tenías un discurso hegemónico, o sea, los medios tradicionales construían un discurso hegemónico. Lo que hacen las redes sociales en este momento es partir ese discurso hegemónico, porque ahora se cuentan las microrealidades. Por ejemplo, lo que hace La Posta es una realidad dentro del universo, ¿no?, que tenemos nosotros, las redes sociales o del mundo digital. Lo que cuenta Vea Televisión, por ejemplo, que es un medio al que yo estoy vinculado, es otra realidad, que no necesariamente es una realidad hegemónica, sino que responde a una realidad local que de ahí se proyecta a una realidad nacional. En el tema, por ejemplo, del trabajo que están haciendo la compañera que está acá, también trata de encontrar una realidad un poco específica, un poco más, ya no tan general, o sea, se ha roto ese monopolio en cierta medida, ¿no? Porque recuerda que los medios tradicionales también están presentes en las plataformas digitales e inciden muchísimo. Hay que hablar del manejo de la comunicación en estas nuevas plataformas, porque la psicología del consumidor también cambia. Y eso implica que el comportamiento cambió, no solamente a partir de la pandemia, sino que las nuevas sociedades o los jóvenes o los millennials y los que vienen de los millennials hacia adelante, que hay un montón de categorías que en este momento, para ser honesto, no las recuerdo, pero ellos ya vienen incorporados los chips de las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Y tienen un nuevo comportamiento. Entonces, ese comportamiento tiene que ser analizado adecuadamente para la supervivencia de los propios medios, en este caso, que han surgido a medida de que las nuevas tecnologías avanzan. Entonces, esto nos lleva a nosotros a repensar la comunicación social, a repensar el ejercicio del periodismo, nos lleva a reinventarse las nuevas formas de hacer comunicación. Yo te hablaba te hablo de todo esto porque los medios de comunicación marcan también el quehacer de las organizaciones sociales, el quehacer del activismo, el quehacer de las organizaciones políticas, el quehacer de las organizaciones sociales, ¿ya? Porque hay varias modalidades y entonces es evidente que en este momento las nuevas tecnologías
permiten constituir nuevas formas de organización, ¿ya? Porque el concepto de espacio y tiempo ha sido cambiado en este momento. Hay otra convención, ¿no? Recuerda que muy pocas veces se utilizaba el tema de entrevistar a través de estas plataformas digitales. Era como una exclusividad ir al sede de Coavisa, ¿ya? En este momento solo necesitas una plataforma, ¿no es cierto?, para poder conectarte. Ya el SED pasó el espacio como tal, que era tan simbólico. Recuerdo que cuando yo iba a Coavisa, Teleamazonas, o sea, era demasiado simbólico el estar en esos sets de televisión, porque no cualquiera puede entrar. O sea, el ejercicio mismo de la comunicación, ni siquiera es que todos los comunicadores sociales conocen esos espacios, sino que sino únicamente quienes tienen el privilegio de incursionar en el mundo del periodismo o, en su efecto, en el mundo de las relaciones públicas, cuando uno es asesor de comunicación, de organizaciones sociales o de alguna figura pública, ¿no? Entonces, todas estas dinámicas van cambiando. Yo creo que sí es posible, y ese es el futuro y el gran reto, si se quiere. Yo en mi artículo, cuestionando el manejo de comunicación del propio gobierno y también los giros que ha ido teniendo durante la pandemia, es que hay un gran reto y desafío, no solamente de quienes hacemos activismo y comunicación, sino que también de la comunicación institucional, de la comunicación corporativa. Porque, ¿qué pasa? Yo hablaba de, es momento de aplicar y ejecutar el modelo de los gobiernos abiertos. Porque ¿cómo haces, no es cierto, ahora, en este momento, por ejemplo, para elevar tus protestas ante un consejo provincial, que quizá cierto grupo de ciudadanos no estén de acuerdo con sus decisiones? ¿O cómo haces para elevar, por ejemplo, las protestas al alcalde Yunda en este momento de confinamiento? No solamente que ha cambiado la forma de hacer comunicación social, sino que cambia también la estructura de ejercer tus derechos y cambia la estructura de organización, y con ello les obliga y les orilla a todas las instituciones públicas y a las empresas privadas también a cambiar sus modelos de interacción social, ¿no? A partir de ahora tendrán las empresas que replantearse y preguntarse únicamente qué es lo que van a hacer y cómo se van a interactuar con los consumidores, y en el otro caso con las personas que les han votado, en el caso de las figuras públicas, o que creyeron un proyecto político, porque ya no vamos a volver a ser las mismas sociedades. Ahora una cuestión, escucho mucho comentar y también es bastante diverso el tema de, tenemos por un lado los medios tradicionales, medios quizá empresariales. ¿Cómo definimos medios alternativos, medios independientes? Porque igual la independencia, como decía Rosemary, también va condicionada de acuerdo a ciertos patrones, en ocasiones de acuerdo al medio incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo definir a un medio que no está alineado al tema comercial, que se puede decir? ¿Cómo lo definimos, Rosemary? Existen algunas formas de definir a un medio de comunicación, no solo desde lo comercial, incluso no solo desde lo político. Porque, por ejemplo, en Ñahue Media nosotros tenemos una diversidad de ideologías políticas que es indispensable para la multiplicidad de voces, para la multiplicidad de pensamientos. Esos pequeños cambios, como el integrar ideologías diversas, es lo que yo considero que hacen la diferencia de los medios independientes, porque podríamos decir que los medios independientes son solo los que hacen activismo social, pero no es real. No es real. Como tú mencionabas, también existen los medios que están anclados, o lo que mencionaba Franz, que anclaban a una realidad a veces masiva, a una realidad a veces más, no sé, enfocada a lo cultural, enfocado, digamos, a una temática andina, otra vez enfocado a procesos de, no sé, a identificar o evidenciar la diversidad sexogenérica. Entonces hay diferentes temáticas. No te podría decir bien qué es lo que define a un medio independiente como independiente, porque pueden ser muchos factores. Lo importante es que esos factores, como la necesidad de plantear dinámicas nuevas de lo que se consideraba hegemónico,
esa necesidad de ser contrahegemónico, de plantear otras realidades, quizás no tan masivas, o de hacer nuevos tipos de organización, ya no solo la organización comercial, sino organizaciones, estructuras organizacionales más anclado a lo social, ya es una nueva forma de organización, ya es una nueva forma de hacer comunicación, ya es la base para crear algo nuevo dentro de lo que conocemos como medios de comunicación. Eso es lo que nos diferencia de los medios de comunicación tradicionales, que si bien suelen seguir una línea ideológica y a veces la discursiva la amplían un poco más como para no parecer tan anclados a cierta ideología o a cierto propósito o a cierta necesidad de algún grupo social o algún grupo económico hegemónico, pero no terminan tratando la diversidad de temas de los que se puede tratar. Ahora, ¿cómo nosotros nos diferenciamos de Ñahue Media? Porque todos estos puntos que te he mencionado, esta necesidad de replantear temas como la diversidad sexual, la diversidad sexogenérica, o los temas comunitarios, o las problemáticas andinas, o la necesidad de visibilizar estas problemáticas que a veces pueden parecer pequeñas, nosotros no los tratamos como pequeñas, no las tratamos como problemas menores, sino como problemas masivos que no han sido tomados en cuenta, que no han sido estudiados, que no han sido analizados por los medios de comunicación tradicional. Yo creo que ese punto es el fuerte de los medios de comunicación independientes. Es lo que nos hace a nosotros, como equipo de Ñahue Media, un medio de comunicación independiente, y de acuerdo con nuestras ideologías es a donde debería ir los medios de comunicación, más allá de ser considerados medios con fines de lucro, medios comerciales. Si bien ahora ya no se visibiliza tanto la influencia directa de los grupos económicos en la información de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación independientes, sigue existiendo cierta influencia y la podemos evidenciar. Si bien, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en los medios de comunicación tradicionales sabíamos que había una estructura jerárquica, ¿no es cierto? Una estructura jerárquica de comunicación en la que, por lo general, el dueño de este medio representaba a un grupo social importante en el país. Entonces, tú sabías que el dueño de Teleamazonas era tal grupo comercial, que el dueño de esto era tal grupo comercial. En los medios digitales, en algunos medios digitales no pasa eso. Se supone que se está pensando en nuevas formas de organización, ya no solo la estructura jerárquica, estructuras de red, en la que cada uno de los periodistas pueden ser partícipes de la construcción de la información. Eso es otro punto clave en esta nueva construcción de los medios de comunicación independientes. Pensar en nuevas estructuras. Ya no solo una estructura jerárquica en la que el que tiene más plata es el que toma las decisiones y es el que dice esto es importante, esto va, esto no va, esto no va y esto no va. Ya no pensar en que el periodista ya no puede escribir sobre un tema porque, este medio justo está aliado con tal o tal familia y no podemos hablar mal de esa familia. Ya no nos debería pasar en los medios de comunicación independientes este tipo de cosas. Yo no podría decirte que esto ya no pasa, porque en las estructuras de algunos medios que son más reconocidos sí lo he notado. O sea, sí he notado que existe, pero ya no tan anclado, o sea, ya no es tan evidente. Quizás ese sea el futuro comercial de estos medios de comunicación que empiezan a crear contenidos mucho más dinámicos para nuevas generaciones, pero que no cambian su línea ideológica o que no cambian su necesidad de informar. Quizás sea ese el futuro de los medios de independientes más famosos en el país, no lo sé. Si debería hacerlo, a mi parecer, me parece que no debería ser ese el camino, deberíamos tomar esta reestructuración como una reestructuración real, reestructuración organizativa, reestructuración ideológica, en la que varias voces puedan participar, en la que no exista una figura jerárquica que ciertamente tenga el poder económico y también el poder de informar en los medios de comunicación. Pensar la participación, una participación mucho más profunda y mucho más crítica de los periodistas, que es algo que también se dejó de lado en los medios tradicionales. Varias veces se te mandaba la estructura del medio, ¿no es cierto? Quiero un título, quiero un lead, quiero tal información organizada de tal manera y no quiero más. Y se olvidaba un poco este sentir crítico, y si no se lo olvidaba, siempre tenía que estar anclado o direccionado a los lineamientos del medio. Nosotros en Ñahue Media no hacemos eso. Si tú tienes un direccionamiento y quieres escribir un artículo de opinión, puedes hacerlo desde tu línea ideológica, obviamente especificando que esa es tu posición,
y especificando que el medio no está anclado a una línea política y no está anclado a una línea ideológica definida, pero que puede ser un espacio para que tú participes. Y lo importante y lo rico de esto es que no solo tú puedes participar, sino que los comentarios que van a generar pueden hacer que este debate sea mucho más amplio. Y lo bueno de los debates amplios es que permiten evidenciar multiplicidad de voces. Eso es lo que nosotros deberíamos rescatar en este nuevo traspaso que me parece a mí de los medios de comunicación. Para que no sea lo que mencionaba Franz, para que no sea que estos medios como Ecovisa, estos medios tradicionales, se pasen a las redes sociales y sigan siendo los que tienen más influencia. Y esto ya nos pasó en octubre, también nos ha pasado durante la emergencia sanitaria, que igual lo que mencionabas, ha hecho que algunos medios de comunicación se sientan orillados, se sientan forzados a mostrar esta realidad que antes no mostraban o que antes no evidenciaban. Para las próximas, si existen unas próximas manifestaciones, quizás, en el mejor de los casos, la manifestación social ya no sea tomada como un tipo de terrorismo o se la prohíba o se la sancione o se la intente hacer ver mal de una forma social, porque la movilización es un derecho. Quizás después de lo que pasó en octubre, después de lo que hemos pasado en la emergencia sanitaria, podamos construir a través de los medios de comunicación digital una nueva forma de replantear los pedidos ciudadanos, la movilización social, las necesidades sociales, pasen de ser un grupo de seres vandálicos a ser gente que está interesada en cambiar la realidad. Y eso nos ha pasado en algunos puntos claves de tanto políticos como sociales, no solo en lo de octubre, nos pasó también en lo de la educación. Los medios de comunicación digital han permitido que los estudiantes, que diferentes grupos, que incluso el mismo movimiento indígena en octubre, los estudiantes, los profesores, se unan en una lucha comunitaria. Había una de las quejas de esto de que te mencionaba al principio, del ciberactivismo, era la posibilidad de que el ciberactivismo no lograra cambios sociales. Y eso es algo que nosotros hemos vivido en Ecuador que no ha pasado totalmente lo contrario. De hecho, esta reunión de los movimientos de diferentes organizaciones se ha transformado en movilizaciones sociales, se ha transformado en la oportunidad para cambiar ciertas cosas de una forma en la que antes no se lo planteaba. Antes se decía, ¿qué importancia puede tener un hashtag que se vuelva masivo? ¿Qué importancia puede tener que algo se vuelva tendencia? Hoy por hoy hemos vivido que las tendencias en redes sociales pueden ser el primer punto, el primer bloque para una movilización, para un cambio social real. Ese es el punto fuerte de los medios de comunicación digital. Es lo que ahora los medios de comunicación tradicionales quieren retomar para poder mantener la batuta del control. Y es el punto principal en el que los medios digitales independientes u otros medios digitales deberían tener en cuenta a la hora de implementar un plan de organización para la comunicación, porque es así como, me parece a mí, que es así como se van a dar las movilizaciones y cómo se van a hacer los cambios de hoy por hoy. Y me parece mucho mejor porque la ciudadanía tiene mucha más participación en este tipo de cambios. Muchas gracias, Rosemary. La misma pregunta, Franz. ¿Qué nombre o cómo les identificamos a estos medios subalternos, contrahegemónicos, independientes? Y para ir concluyendo ya, también quisiera consultarles, iniciamos igual contigo, Franz, hay que repensar las nuevas formas de presentar información, pues los consumos, los hábitos de consumo informativo de las nuevas generaciones no son los mismos de quienes leían el periódico, por ejemplo. Entonces, en ese sentir, varía la herencia que nos queda de las escuelas de comunicación. Por ejemplo, en mi caso personal es el lead, título, antetítulo, subtítulo, construcción de la noticia, y bueno, no hay ese espacio como que para pensar en estos nuevos hábitos de consumo, ¿no? Mucho se ha comentado de que en las redes sociales la lógica de la interacción
y la naturaleza misma generacional de los millennials, de los centennials, es bastante diferente a las generaciones anteriores. Entonces, por favor, Franz. Bueno, mira, Sebastián, que yo seguí justo una maestría de comunicación publicitaria, creatividad y estrategia, ¿no? Yo más que pensar en que, porque también existe el debate de que si son funcionales todavía o no los medios tradicionales, yo diría que sí, lo que ha hecho es diversificarse el pastel, ¿ya? Y con ello, lo que ha ocasionado, o lo que ha ocurrido en este momento es que podamos nosotros identificar nuevas formas de hacer comunicación, nuevos campos de acción para nosotros poder desarrollar nuestro trabajo. Antes se pensaba únicamente, recuerda el origen y es importante la historia de la comunicación, los medios tradicionales, radio, prensa, televisión, y a eso se consideraba la comunicación social, ¿no? Nosotros, pongo como ejemplo el tema de la Constitución porque es el concepto más avanzado que se tiene con respecto a entender la comunicación en el Ecuador específicamente, y también desde una visión académica. La comunicación social ya es el gran paraguas que contiene a estos nuevos campos de acción, ¿no? Por ejemplo, nadie habla del proceso de formación de los del Big Data, que son nuevos campos de trabajo de los propios comunicadores sociales que se pueden ir especializando, ¿no es cierto?, del análisis de métricas para poder orientar los nuevos comportamientos de los consumidores, ¿no es cierto? En este caso, no necesariamente consumidores de productos, sino consumidores de información, consumidores de noticias, consumidores de programas. Las nuevas parrillas de programación, ¿no? Ya no le tienes, el consumidor, por ejemplo, en este momento es demasiado hiperactivo, demasiado infiel. Entonces le presentas una mejor propuesta y se te va. No tienes garantizado como tenía, por ejemplo, Ecuavisa o Teleamazonas en los que le llamaban antes los ratings, ¿cierto? Que tenían los picos y entonces se peleaban por los ratings. Ahora el consumidor cambia mucho más rápido de parecer precisamente por todo este nuevo ecosistema que se ha formado en este proceso, ¿no? Y ahí tienes varios procesos también para poder analizar, ¿no? Primero, ¿cómo llamarles a estos medios? Yo diría que medios de comunicación social. La palabra independiente está por demás, porque no sabemos si son independientes o no. Esa es la gran interrogante que hay que resolver a partir de ahora, ¿me entiendes? Entonces, yo diría que son medios de comunicación social que en este momento, ¿no es cierto?, se abren camino en este nuevo ecosistema digital, ¿no es cierto?, que hace un contrapeso a los medios tradicionales. Entonces, yo les llamaría medios de comunicación social. Quiero hacer referencia al tema de la Constitución también, y a varios, yo hice una tesis de un poco cuestionar el modelo de comunicación que hacían los medios tradicionales. No solamente, y aquí enfrentamos una nueva crisis de conceptos de hacer comunicación, ¿ya? Porque no solo se habla de los medios de comunicación, la comunicación es medios, formas y espacios en este momento, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos por medios, formas y espacios? Todo lo que estamos viviendo en la actualidad, porque es importante de que se ha transformado las sociedades. Adriana. Entonces, eso. Para mí son medios digitales. El tema de independientes está por demás porque no sabemos quiénes financian estos medios. Como decía la compañera, habrá medios que se financian por autogestión de quienes dan sus aportes voluntarios, como ya te había mencionado, el propio Ecuador Inmediato lo hacía, que bueno que hayan tomado esas iniciativas y que en este momento, porque eso les da mayor capacidad de libertad para poder ejercer y contar las microrealidades que se van construyendo en la actualidad, ¿no? También, si nos damos cuenta ya en el marco conceptual teórico, se ha roto lo que nosotros llamábamos, o ya se ha puesto en cuestión más bien la agenda setting, ¿no es cierto? Recuerdan ese concepto de que los medios imponían, ¿no es cierto?, a la audiencia, a los ciudadanos, a quienes les seguían, imponían qué temas hablar y qué temas no tocar, qué temas querían ellos posicionar y qué temas no les interesaba posicionar, porque ustedes siempre tienen que recordar que en el Ecuador los medios han estado vinculados al poder político económico. En el 2010 se realizó una investigación en donde se sacó a relucir la precarización de los comunicadores sociales y la vinculación inmediata
de que 8 familias en el Ecuador eran dueñas de todos los medios de comunicación, siempre vinculadas al poder económico, poder político. Les voy a nombrar un político que quizá ustedes no se acuerden, el Chato Montero en Loja, ¿no es cierto? Él era dueño de algunas frecuencias que cubrían todos el sector, la sierra sur del país, era Azuay y Loja. Entonces, en este sentido, él ejerció su poder político para obtener estas frecuencias. Los otros medios de comunicación ejercieron su capacidad económica para poder tener sus frecuencias, ¿ya? Entonces, esto como que se ha roto. Antes se peleaba por el espectro radioeléctrico. En este momento, esa forma, o más bien ese derecho que tenían los ciudadanos, ha sido suplido por las redes sociales, porque ya no necesitas una frecuencia. Necesitas un celular, necesitas acceso a internet y necesitas, bueno, unas cuantas máquinas y también un buen ejercicio periodístico, ¿no? Pero las limitantes ya son menos, porque imagínense ustedes tener una frecuencia que, recuerdas el último proceso que llevaron a cabo, en donde varias comunidades se quedaron sin frecuencias por no cumplir con los requisitos, porque tan solo el plan económico te costaba alrededor de $50,000. Imagínate el grupo, la compañera invirtiendo $50,000 solo para la construcción del plan económico y el estudio técnico de cómo iba a operar el medio de comunicación. Esto se ha reducido, si se quiere, a lo mínimo, ¿no es cierto?, para poder ejercer la comunicación como disciplina. Por lo tanto, estaríamos hablando de una diversificación de fuentes, de una diversificación del mercado, ¿no es cierto? Y también hemos roto el tema de la censura. Los medios te censuraban, lo que decía la compañera. Decían, no, esa nota no debe ser así. Esa nota tiene que estar orientada por acá. No me gusta el titular de la nota, me le cambian en este momento. Tiene que ser más sangrienta, tiene que ser no. Entonces, en este momento, al repartir el pastel, yo no sé si equitativamente, pero yo creo que todavía estamos en un 60-40, es decir, el dominio de la opinión pública todavía la tienen los medios tradicionales con un 60% y las redes han logrado equiparar todavía un 40%. ¿Y esto debido a qué? A pesar de que, según un último estudio que yo tengo, alrededor de 13 millones de usuarios existen que tienen cuentas en Facebook, ¿no es cierto? Y de ahí se van reduciendo un poco para que tienen acceso a Internet, quiero decir, alrededor de 10 millones tienen acceso a Facebook, alrededor de casi 1 millón a Twitter, y así se va repartiendo entre todas otras plataformas que nos permiten en este momento ejercer comunicación social y el derecho a la comunicación. Entonces, todos los elementos nosotros nos hacen pensar de que tenemos grandes retos y desafíos en el tema de saber construir las nuevas formas de hacer comunicación. Los conceptos como que se han transgredido en este momento, han cambiado por completo. Han cambiado por completo porque recuerda que ahora estamos forzados a conectarnos a las nuevas plataformas digitales. Por lo tanto, hay varias discusiones que se deben dar en el país. Por ejemplo, el acceso a las nuevas tecnologías. Todavía estamos nosotros en un 70-30. Ese 30% de gente que no tiene acceso a las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, es porque no tienen capacidad económica también. ¿Y qué está pasando con él? Y sobre todo son los estratos más bajos, los quintiles 1 y 2, en donde no existe una política pública que les permita a ellos tener acceso. Por lo tanto, todavía los medios de comunicación tradicionales tienen secuestrado ese sector de la población porque en su mayoría los hogares urbanos y rurales tienen todavía la televisión tradicional. Entonces, varios temas que hay que plantearse en esta materia de comunicación y que es importante ampliar. Por eso es que yo siempre hablo de la comunicación social, hablo muy pocas veces del periodismo, porque la comunicación social es el gran paraguas que abarca todos los otros énfasis. O sea, el tema, por ejemplo, yo recuerdo en la formación académica, en esta maestría, se hablaba del comunicador estratega, se hablaba del comunicador que solo desarrolla los storylines, las historias, las nuevas formas de comunicar, o sea, cómo la gente se mueve por causas, cómo la gente ya no se mueve por proyectos políticos y cómo analizar, por ejemplo. Tienes otro problema con el tema, por ejemplo, de acceso a la información,
porque no es que tú navegas gratis por todas estas plataformas digitales. Estas plataformas digitales tienen nuestros datos y nuestros movimientos. En el país, por ejemplo, todavía no existe una ley que nos permita a nosotros autorizar, ¿no es cierto?, que nuestros movimientos, mientras navegamos por la Internet, están siendo rastreados. Europa ya lo tiene. Se llama comunicación y autorregulación y autorregulación de la comunicación. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ahí se estarían violando ciertos derechos y nosotros todavía no hemos llegado a esas discusiones si de autorizar o no esa información, porque no es adrede los anuncios que nos aparecen en las plataformas digitales. Y varias corrientes de pensamiento, por ejemplo, nos han dicho que la publicidad, cuando comete ciertos excesos y ciertos abusos. Ahora nosotros vemos, por ejemplo, estás buscando un reloj, ¿no es cierto?, en Facebook o en lo que sea, o te metes a una página tal, y justo al día siguiente, si es que no es a la hora, aparecen publicidades relacionadas a la búsqueda que estuviste haciendo, ¿no? Esas materias todavía no se han normado en este país, no se han podido regular, eso es violación a ciertos derechos que uno tiene. La minería de datos es algo que no se ha discutido, por ejemplo, aquí, y que eso les permite a las grandes casas comerciales establecer estrategias de marketing y publicidad, aún sin autorización nuestra de obtener esos datos, porque todo lo tienen. O sea, esa es la otra ventaja de los medios de comunicación, que ellos saben cuáles son nuestros movimientos. Eso. Sebas. Muchas gracias, Franz. Rosemary, en el ejercicio que ustedes han tenido como Ñahue Media, yo creo, ¿no?, que deben haberse dado cuenta de, por ejemplo, un post escrito tiene más alcance que un video o viceversa. Entonces, en este sentido, ¿qué podrías comentarnos tú acerca de las nuevas formas de consumo informativo del público que se encuentra en las redes sociales, no partiendo de la misma premisa que en las escuelas de comunicación, en la materia de periodismo, observábamos cómo construir un reportaje escrito, una noticia? Entonces vemos que la naturaleza, la gente cada día se vuelve más visual y que la naturaleza de consumo va cambiando, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde la experiencia con Ñahue Media, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Claro, nosotros sí construimos una estrategia para la elaboración de contenidos. De hecho, en un principio eso fue uno de los grandes retos, porque la construcción de del contenido periodístico en las aulas, en las facultades, se nos enseñó de otra forma, bajo la forma de consumo de una generación anterior o de otra generación. Entonces, salimos a este mercado sin tener las herramientas necesarias para enfrentar a una nueva población con unos nuevos intereses. Ahora, nosotros a partir de estudios de mercado, de estudios de marketing de contenidos, hemos intentado renovarnos y concentrarnos mucho más en la elaboración de contenidos que sean mucho más atractivos para estas nuevas generaciones. Porque los millennials, los centennials, son los jóvenes de hoy, es la gran, no sé, grupo de personas que conforman las sociedades y que están activamente, o de forma pasiva, relacionadas con las grandes decisiones del Estado, de las políticas. O sea, ellos son nosotros, los de nuestra edad, y los jóvenes, ahora adolescentes, son los encargados de las movilizaciones sociales. Entonces era necesario, y sigue siendo necesario, hacer una reestructuración constante de los contenidos en favor de reestructurar lo que nosotros aprendimos en la escuela de comunicación, de lo que nosotros aprendimos como periodistas. Ahora, lo que mencioné con la segunda pregunta, no recuerdo, la importancia de la rigurosidad periodística, porque si bien nosotros hicimos esta elaboración para atraer a más personas, ¿no es cierto?, para que más personas nos leyeran o para hacer nuestro contenido mucho más atractivo, siempre nosotros nos visualizamos la construcción de este medio con la necesidad
de la rigurosidad periodística para evitar lo que mencionaba Fran de contenido que no tenga las fuentes necesarias, de que pueda pasar como contenido falso, que es una de las grandes problemáticas de algunos medios, también para ir en contra de trolls que pueden existir en red, que pueden hacer que tu información no se vea tan verídica o no se vea como la representación de una realidad urgente, de una realidad emergente. Entonces, claro que es importante renovar y es importantísimo que que esas escuelas de comunicación, que nuestras facultades, que las universidades se replanteen la construcción de contenidos para que los nuevos periodistas y los nuevos profesionales no se enfrenten a las problemáticas a las que nosotros nos enfrentamos en un principio, sin olvidar la rigurosidad y los códigos deontológicos que deben existir dentro de la comunicación. Porque más allá del contenido, lo que importa es la información. Que claro, ahora tienes que hacer el contenido más visible, tienes que ser mucho más visual, tienes que ser mucho más entretenido, digamos. Pero eso no le debe restar ni un punto a la necesidad de informar, a la necesidad de tener fuentes, de que la información que tú estás presentando, que el contenido que tú estés presentando sea real, sea verídico, y que pueda anclarse alguna transformación social. Eso es lo que no se debe olvidar. Las dinámicas van cambiando. Los contenidos de nuestras nuevas generaciones están atravesados cada vez por lo instantáneo. Incluso antes de eso, tú me mencionabas esto de la nueva plataforma de TikTok, que es uno de los puntos fuertes en las comunidades de ahora. Entonces, es un error, me parece a mí que sería un error de los medios digitales no tomar en cuenta estas nuevas corrientes. Claro que es un error porque vas a tener, la gente que te va a ver va a ser mucho menos. Esto tomando en cuenta también lo que mencionaba Franz de la centralidad del Internet y de las herramientas digitales, porque, claro, los medios tradicionales son los que se llevan la mayoría del pastel porque no pensemos en el pastel como el pastel monetario, sino en este pastel como el pastel de la comunicación, el pastel de la información, el pastel del contenido. Los medios tradicionales siguen siendo los que abarcan mayores públicos y los que permiten que sus realidades sean las más escuchadas, porque tenemos un problema de centralidad, tenemos problemas. Ecuador es un país que vive con problemas económicos mucho más graves del acceso a la Internet, ¿no es cierto? Pero las plataformas digitales solo pueden llegar a ciertas audiencias a través de este acceso a Internet. Entonces, a mí me parece que el papel igual, lo que nosotros podemos hacer como comunicadores es crear herramientas más dinámicas, enfocadas en la elaboración de contenidos visuales mucho más atractivos, pero también llegar a estas zonas en las que los medios tradicionales siguen teniendo la mayor cobertura, porque es ahí donde se dan las noticias, es ahí donde se dan estas noticias que no son escuchadas sobre, por ejemplo, lo de la minería ilegal, ¿no es cierto? Sobre las problemáticas andinas, el problema mismo del COVID y varias comunidades indígenas que han sufrido durante esta emergencia sanitaria porque no ha existido una política pública para resguardar su vida, para resguardar su salud. Y es algo que la mayoría de nuestras poblaciones, la población central, te hablo de lo que las provincias que ocupan la mayor cantidad de población, digamos Quito, Guayaquil y Cuenca, la mayoría de nosotros no nos enteramos porque no son estas noticias las que salen en estos medios tradicionales. No es esta información la que nos interesa. ¿Cómo nos vamos a enterar si estas comunidades, las comunidades no contactadas, carecen de estos sistemas? ¿Por qué carecen? Porque es una de las problemáticas, de las últimas problemáticas que les interesa. Obviamente, el problema de la conectividad será su último problema. Tienen problemas mucho más emergentes, como el acceso a la salud, el acceso a la educación. Ahí está el labor del comunicador, hacer que esos problemas pasen de ser el segundo plano a ser la realidad más preocupante o la realidad sobre la que debemos actuar nosotros. Acá en Quito también existen problemas de conectividad y lo vivimos durante esto de la implementación de la educación virtual, que varias comunidades, varios barrios en sectores alejados de esa centralidad, seguimos hablando, los que salen más beneficiados, ya sea en la cuestión comunicacional, ya sea en la cuestión de derechos o en otro tipo de cuestiones, son las personas que se hallan mucho más al centro de los espacios de poder. Lo mismo pasó acá en Quito.
varios alumnos no podían conectarse porque carecían de las herramientas necesarias para acceder a la educación. Este es un problema gravísimo en un sistema con una educación tan precaria como es el sistema ecuatoriano. Es ahí a donde los contenidos renovados, estos contenidos innovadores que nosotros se supone que debemos crear para nuestras nuevas generaciones conectadas, deberíamos pensar. O sea, no solo crear un contenido más dinámico, ¿no es cierto? Claro, debemos cambiar cómo pensamos, cómo nos enseñaron a pensar en la facultad de un contenido mucho más plano. Es súper necesario. Pero ¿para qué vamos a utilizar eso? ¿Para qué vamos a renovar esa estrategia de construir el título, de construir el lead y luego el resto de información? Primero, si la gente ya no lee, ¿no es cierto? Entonces necesitamos reestructurar ese contenido. ¿Pero para qué lo vamos a reestructurar? Y estamos nosotros como comunicadores dispuestos, deberíamos estar dispuestos a sacrificar la información por un poco más de visualización. Yo creo que caeríamos en lo que mencionaba igual Fran sobre los medios de comunicación tradicionales y la pelea por el rating. Si bien ahora ya no peleamos por rating, pero peleamos por visualizaciones. Peleamos por los medios de comunicación digital, pelean por, a veces se preocupan mucho más por la construcción de que la imagen tenga un tono sensacionalista que por la información en sí misma. Y yo creo que como comunicadora esta construcción debería ir a la par. Si bien crear un contenido que sea agradable a los sujetos, pero no olvidarse de la información, no sacrificar el contenido, ver otra manera de crear contenido innovador. Muchas gracias, Rosemary. Un poco para ir concluyendo ya este diálogo, quisiera poner en consideración de ustedes igual una reflexión, por ejemplo, que gira en torno al rol de los estudiantes de comunicación. Podemos observar que los estudiantes de Derecho en sus últimos años, quizá desde la mitad de las carreras, empiezan a ejercer ciertas actividades relacionadas ya a la profesión, al ejercicio del derecho. Por ejemplo, podemos observar que los estudiantes de medicina o de odontología se vinculan ya con el campo profesional, en internados, atendiendo ya en hospitales, y así las otras carreras, ¿no? En este sentido, ¿cuál debería ser el rol de los estudiantes de comunicación, teniendo en cuenta que ahora tenemos ciertas facilidades, que somos los pioneros de esta nueva modalidad virtual, que los millennials fuimos quien inauguramos esta cuestión de relacionarnos por vías telemáticas, de generar grupos afines? Fuimos los primeros de digregar entre nuestro yo real y nuestro yo virtual. Entonces, en este sentido, ¿cuál consideran ustedes que debería ser el rol del estudiante de comunicación, Franz? Bueno, mira, para acotar algunos elementos para ir cerrando, que ya estamos sobre el tiempo. Primero, creo que existe, si se quiere, una mayor libertad también en este momento que cruzamos con respecto a la materia de comunicación. Y también el público es un público mucho más exigente. El público dejó de ser público para convertirse en un actor político y social permanente, ¿no es cierto?, para criticar. Estamos viendo un panóptico que Foucault se adelantó muchísimo. Las figuras públicas y cualquier ciudadano en este momento pueden ser interceptados por una cámara celular, y si el actuar no es el más adecuado o no es el más idóneo, diría yo, puede ser denunciado públicamente, ¿no? Vivimos una sociedad de la exhibición permanente. Con respecto a la pregunta anterior que le preguntaste a Rosemary, creo que es importante analizar el comportamiento de los jóvenes. Y el acceso a la educación, el acceso a las nuevas tecnologías es un gran problema, porque apenas de los 13 millones de cuentas registradas en el país de una investigación que se hace aquí en el Ecuador, tan solo el 19% se encuentra en Guayaquil, Quito abarca el 14%, Cuenca, imagínense cómo cae al 4%, Ambato al 3%, Santo Domingo al 2%. Aquí vemos un gran problema y de ahí sigue Manta, Machala, Riobamba, Loja y Puerto Viejo con un 2% también. Ninguna de estas ciudades que está en esta investigación es de las comunidades indígenas. Un poco para
dar fuerza y dar valor a lo que Rosemary acaba de decir. El tema del acceso a la tecnología es un gran problema y es un gran problema para los grupos históricamente segregados, porque no aparece, por ejemplo, Esmeraldas, donde tienes una población negra fuerte y que históricamente ha sido una población segregada, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Sabemos que el tema de la esclavitud y la situación de África, donde provienen los afroecuatorianos y los afrodescendientes en general. No encontramos, por ejemplo, ninguna ciudad que tenga un fuerte componente indígena, porque si bien es cierto, Ambato es de la Sierra Centro, pero Ambato ciudad no es tan indígena como los otros cantones que sí constituyen la provincia de Tungurahua, ¿no? El tema de Chimborazo, el tema de Cotopaxi, donde la población indígena es bastante fuerte. Solo como para ir agregando esos datos. Ahora, con respecto a tu pregunta de qué es lo que deberían hacer, creo que depende mucho de quiénes están al frente de las facultades de comunicación. Yo recuerdo en mi época, nosotros fuimos los causantes de que se aprobaran los 4 énfasis, los 3 énfasis, quiero decir, con el objeto de diversificar la oferta académica y segundo, de también ampliar el ámbito laboral de los comunicadores sociales, porque recuerden que los comunicadores solo estaban para trabajar en medios de comunicación, ¿no es cierto? Y con eso que hicimos nosotros, permitirle a la sociedad ecuatoriana tener otros ámbitos de acción, a los comunicadores sociales, quiero decir, otros ámbitos de acción en donde puedan emplearse. Ahora, existen los mecanismos legales y legales que le permiten a la academia formar estos comunicadores sociales. Para eso existe las prácticas preprofesionales, como tienen los médicos, como tienen los odontólogos, como tienen las otras carreras que las han ejercido mucho antes, ¿no es cierto? Pero el problema suscita en que no hay un buen direccionamiento. Tienes 3 modalidades: prácticas preprofesionales, prácticas con la vinculación con la comunidad, ¿no es cierto? Y tienes la otra, servicio comunitario. En el caso, por ejemplo, de odontología y veterinaria, que la ejercen adecuadamente porque tienen sus centros de atención de acuerdo a su proceso académico. Entonces, y de ahí tienes otro gran reto y desafío en el concepto de actualizar contenidos, de actualizar la cátedra. Por ejemplo, no se habla de formatos publicitarios, que es una nueva cátedra que se debe dictar. No se habla de formatos publicitarios, de formatos periodísticos, de el uso y consumo de la información en dispositivos móviles, ¿no? Que son los nuevos comportamientos. Recuerden que antes los computadores de escritorio se convertían como en el instrumento para poder tener acceso. Ahora tan solo con un celular tú ya tienes acceso con un celular de baja gama tienes acceso a la internet. No necesitas ni el iPhone ni el último Samsung, sino que un celular de gama media o te permite ya tener acceso a este contenido. Ahora, el comportamiento psicológico también cambia, ¿no? Pasó de ser un lector a constituirse, no sé, en algún momento esto de esta cátedra del Homo sapiens, en donde la visualización es la que cuenta, ¿no? La parte del arte, de los GIF, de los memes, que en este momento les llaman. Después viene y se ubica que consumen bastante video, pero el tema del video, por ejemplo, el comportamiento del consumidor no pasa de 30 segundos, máximo 1 minuto. Entonces, son las nuevas modalidades que se van, nuevos formatos que se van implementando en este momento, ¿no? Y efectivamente es un gran reto y desafío el poder replantearse qué tipo de comunicación queremos en las redes sociales. Nosotros tuvimos un debate cuando construíamos la ley de comunicación. Los estudiantes en aquella época de la Facultad de Comunicación ya pusimos en el debate en el 2010, si mal no recuerdo, el tema de cómo íbamos a hacer un ejercicio periodístico en las redes sociales. ¿Cómo íbamos a hacer para el acceso al Internet? ¿Cómo íbamos a hacer para tratar de proyectar? Pero sin duda alguna, en ese momento la Asamblea Nacional no quiso tampoco abordar el tema porque era todavía un tema incipiente. Imagínense en el 2010,
todavía el acceso a la tecnología creo que apenas llegaba al 30% de la población ecuatoriana. Fue un tema que lo presentamos a tiempo, pero como estudiantes ya nos preguntábamos qué iba a hacer de nosotros, quién iba a normar, quién iba a ejercer únicamente, porque sí hay que decir con frontalidad, no todos son comunicadores sociales. El hecho de tener un celular y un micrófono no te hace comunicador social. Comunicador social se forma, el comunicador social tiene que pasar por un proceso de formación académica rigurosa para que la información pueda servir, porque el comunicador social no solamente hace notas, orienta la opinión pública, diversifica las fuentes, un poco pone lo que llamaba a Karel Kosik, devela la cosa, devela un poco para orientarle a la gente de que cuál es la información real de lo que está ocurriendo. Un poco lo que decía Rosemary, el tema hay ciertos temas que no le interesa a la prensa, el tema de la minería nunca ha sido topado por la prensa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no le interesa, porque hay un pacto a lo interno político que no les permite a ellos develar eso. Pero a las comunidades afectadas sí les interesa esos temas. Entonces, hay que replantearse nuevamente el tema porque nosotros tenemos un gran problema en este momento, y es que no existe la censura tradicional, también se trastoca el concepto de censura. Ustedes recuerden cómo nos ponen inhibidor de señal en algunos espacios públicos, justo donde se están desarrollando actividades de protesta. No solamente, no digo únicamente que sea un comportamiento de este gobierno, puede ser de cualquiera, pero eso se constituye ya, por ejemplo, en una forma de censura. Porque varias veces, recuerdo en algún momento, tenía que reportar para un medio de comunicación y resulta que los videos no se iban, los WhatsApp no entraban. Entonces son nuevas formas. Hay que pensar esas nuevas formas de cómo la propia tecnología nos está coartando en este momento. O sea, hay como una contradicción. Las herramientas tecnológicas en sí mismas no son ni buenas ni malas. Hay que darles una orientación que nos permita garantizar los derechos ciudadanos y nos permita también garantizar a nosotros como comunicadores sociales el ejercicio de nuestra profesión, porque para eso estudiamos, ¿no? Y es así que el mundo de la comunicación todavía está por explorarse y creo que en al menos de un año las dinámicas cambiarán y tendremos nuevamente que volvernos a preguntar los temas que en este momento estamos planteando y discutiendo. Muchas gracias, Franz. Rosemary, por favor, el rol de los estudiantes de comunicación, ¿cuál consideras tú que debería ser? El rol de los estudiantes de la comunicación es súper importante y debería ser de una participación activa. A mí me gustaría bastante. Hay una problemática con esto de las pasantías y con la inserción de los estudiantes de los medios de comunicación. Y es que varias veces su labor es invisibilizado o es tomado como una simple herramienta de elaboración de notas o de los trabajos que los profesionales no desean realizar. Entonces, sí me gustaría invitar a los estudiantes de periodismo, a los estudiantes de comunicación, a que no menosprecien su trabajo. Su trabajo debe ser reconocido. O sea, el hecho de que ustedes quieran ser parte de un medio de comunicación, de que quieran aprender el labor de la comunicación, no quiere decir que deban estar sometidos a la explotación laboral, como sucedía en algunos casos. No sé si te pasó, por ejemplo, a mí como practicante me pasó que varias veces mis derechos no eran reconocidos, ni siquiera los laborales. Ahora nos encontramos en una crisis que hace que la explotación se vuelva algo cotidiano dentro del ejercicio laboral de varios profesionales, por no decir de casi todos. Eso es lo que no debe pasar. Entonces, eso es lo que debemos intentar evitar al momento de ser parte de la comunicación como estudiantes. Los estudiantes deben evitar que se los explote, que su trabajo no sea reconocido, otra cosa que suele pasar dentro de los medios de comunicación es que varias veces su labor es minimizada. Entonces tienes que defender tu trabajo. Si tu trabajo es bueno, si tu trabajo tiene fuentes, tienen que reconocerte por eso, tienen que nombrarte en los créditos. No, hay que evitar este tipo de cosas porque
hace que nosotros, posibilita que nosotros volvamos a lo que mencionaba Franz, a este proceso de precarización laboral que existía antes y que, digamos que ahora ya no se lo visibiliza tanto, pero a mí se me hace que existe, pero de otras maneras. Existe, sigue existiendo a través de otros discursos, a través del discurso de este trabajo bajo presión, de este trabajo que es que hay varias personas que quieren tu trabajo y entonces tienes que luchártela por tu trabajo y varias veces terminas esto de ponerte la camiseta y dejar tus derechos laborales, dejar tus derechos como humano para involucrarte de la comunicación no debe ser la forma en la que los estudiantes estén presentes activamente en los medios de comunicación. Es algo que hay que renovar, hay que cambiar. Si bien pueden que no encuentren ese espacio dentro de los medios de comunicación tradicional, pueden encontrarlos en los medios independientes. O sea, claro, los medios independientes ahorita están buscando estrategias para poder subsistir, para poder pasar este filtro del exceso de medios de comunicación digital que ha pasado en los últimos tiempos. Todo el mundo quiere crear su medio de comunicación digital porque, como mencionaban ustedes, es mucho más fácil ahora tener tu propio medio digital, es mucho más fácil informar. Entonces, pueden estar presentes activamente en la comunicación de muchas maneras, no solo siendo parte de un medio de comunicación digital, pueden hacerlo desde otras formas. La comunicación ya no solo representa el periodismo, igual también lo mencionó Franz, existen otras formas a través de la comunicación organizacional, la institucional, la ciudadana, se puede ejercer comunicación de formas interminables, pero decidan lo que decidan, cómo ejercer la comunicación, siempre deben anteceder sus derechos, siempre deben pensar en el reconocimiento de su trabajo, antes que nada. Me parece que es uno de los puntos más importantes de lo que tú mencionabas. Muchas gracias, Rosemary. Sebas, yo solo quería dar este último. Esta semana escribí un artículo que es El shock, Estado, COVID y prensa privada atentan en el ejercicio de la comunicación, libertad de expresión y opinión. Porque tenemos en menos de un año un golpe bien fuerte a los comunicadores sociales, sobre todo en las instituciones, o sea, en todos los espacios y formas. Existen alrededor de 2.500 comunicadores sociales que han sido despedidos, sobre todo en los últimos 2 meses, en donde la crisis económica se agudiza. No escatiman esfuerzos, no solamente se trata de un recorte del sector público, es obvio que en el sector público está la mayor presencia de comunicadores sociales, pero los recortes también se han hecho en los medios precisamente privados que sí tienen financiamiento y que reportan ganancias atentando contra las libertad, atentando contra la libertad. Ahí no es un atentado a la libertad de expresión, y también se atenta el derecho al trabajo que tienen los comunicadores sociales en estas situaciones de crisis en donde conseguir, si se quiere, un espacio laboral es bien complicado y estarías atentando incluso con la propia vida de los comunicadores e incluso con la vida de los familiares de los comunicadores. Es importante volver a reflexionar precisamente sobre la precarización, que no es nueva. Recuerden que antes del 2010, lean ese informe que lo realizó CIESPAL, ¿no? A los comunicadores sociales no se les pagaba un sueldo, tenían que conseguir la publicidad para poder tener réditos económicos. Caso contrario, si tú no conseguías publicidad, no te pagaban en aquel momento, ¿no? Eso no era solo de los medios de comunicación tradicionales, era en todos, incluso, ¿por qué? Porque la comunicación no era considerada una disciplina, no era considerada una profesión. Es importante remarcar esto porque en este momento los comunicadores sociales en plena pandemia sufren una arremetida brutal. Acabamos de ver, por ejemplo, el despido de alrededor de 500 comunicadores sociales en medios públicos, donde se supone que tienes garantizados ciertos elementos para el ejercicio de la comunicación. Otro tema que yo quería dejarles planteado para análisis de los comunicadores sociales y de los universitarios es que hay un modelo que se intenta implantar en el país de reducir a la comunicación al mínimo equivalente en todos los campos, incluso en los campos del periodismo en los medios privados. Nos han arrinconado, ¿para qué? Para deslegitimar,
para desprestigiar esta profesión que con mucho ahínco y con mucho esmero nosotros hemos conseguido en las universidades, y con esta formación académica. O sea, alguien tiene que ayudarnos a alzar la voz de protesta a los comunicadores y a los compañeros que en este momento se encuentran en pleno desempleo. En efecto, tú tocas un tema en mención que nos gustaría, y bueno, lo dejaremos pendiente para otra ocasión, que es la representación, ¿no? Carecemos de cuerpos colegiados, pese a la existencia de ellos. Pienso que Rosemary, y tú, Franz, también, que estás no tantos años ya fuera de la escuela de comunicación, quizá no hemos tenido acercamiento y desconocemos por completo cómo funcionan estos cuerpos colegiados de periodistas o de comunicadores, y bueno, es un reto para las nuevas generaciones que salimos ahora de las escuelas de comunicación. Agradecemos por su tiempo, les agradecemos por participar a los chicos que están atentos a nuestra transmisión. Les recordamos que el día de mañana es a las 9 a.m. El curso es totalmente gratis, es transmitido a través de Facebook Live por la plataforma de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Y para ir concluyendo, tenemos aquí, Franz, tú estás vinculado con organizaciones sociales de jóvenes, Rosemary, tú al cyberactivismo, a la prensa independiente. Es importante también conocer su perspectiva frente al nuevo proceso electoral que se da en el 2021. Para ello, yo quisiera terminar esta sesión conociendo cuál es su perspectiva o qué mensaje pueden dejar a ustedes, a la juventud, de cara al proceso electoral 2021. Entonces, Rosemary Cedeño, ¿qué nos puedes comentar a los jóvenes con respecto al tema? Yo considero que el proceso electoral 2021 va a traer una serie de cambios importantes en la forma de hacer publicidad y en la forma de presentar los discursos políticos. Es muy importante para la ciudadanía, no solo para los estudiantes, sino para todos los que conformamos esta comunidad ecuatoriana, no olvidar la historia, porque como se mencionaba, el que olvida su historia está condenado a repetirla. Y no olvidar la historia implica no olvidar los discursos políticos que se mencionaron y que no se han cumplido. Si bien las nuevas estrategias políticas puede que tengan una participación publicitaria diferente con la llegada de los medios de comunicación digital, es importantísimo analizar el discurso que va a estar detrás de estas nuevas propuestas. Y es mucho más importante crear un análisis de los representantes que vamos a tener para las próximas elecciones, porque puede que nos encontremos con una mirada diferente o con una oportunidad de cambiar la dirección política y la dirección social que ha tomado el país en los últimos años de poder político, del poder del Estado. Me gustaría invitar a la población a crear conciencia sobre los discursos más allá de lo que ven de lo que van a ver en los medios digitales o en la televisión. Me gustaría finalizar con eso. Muchas gracias, Rosemary. Franz Campoverde, por favor, tu mensaje a la juventud. Bueno, yo siempre he tenido fe en la juventud. Creo que me formé políticamente y académicamente en esa etapa en donde los jóvenes siempre estuvimos presentes en la construcción de procesos sociales. En mi caso, yo soy de Loja, soy una persona que le tocó migrar a la ciudad y me tocó afrontar el tema de migrar internamente de una provincia a otra. Y la universidad pública a mí me formó, creo que adecuadamente, en las luchas sociales, ¿no? En un primer instante con el tema de la educación gratuita y de calidad. Después me tocó en el tema de la ley de comunicación, el tema de la construcción de la comunicación en la constituyente. Y todos esos procesos han servido, si se quiere, como fuente de inspiración para seguir y creer en que la juventud tiene en este momento una gran responsabilidad. Como les había dicho, son alrededor de 6 millones de jóvenes que van a ejercer su derecho al voto y que tendrán que pedir cuentas a cada uno de los candidatos y proyectos políticos que en este momento están en debate. No votemos por el tema de las caras, discutir qué es lo que nos está haciendo falta, hay que discutir cuál es el tipo de educación que en este momento tenemos, hay que discutir si los recursos a la universidad están llegando o no están llegando. Tenemos que ver qué situación está pasando el país como comunicadores sociales,
si es que en efecto la libertad de expresión existe o no, quién nos va a garantizar ese derecho, hacia dónde queremos orientar el país, hacia dónde queremos orientar la educación pública, cuáles han sido las políticas públicas que ha tenido los planes, programas y proyectos, los gobiernos, y cuáles de las propuestas que te van a presentar contienen esos programas. Yo recuerdo que trabajé en la Dirección de la Juventud, en donde hicimos varios intentos por construir programas de mi primer empleo, tratando de resolver los problemas desde nuestra experiencia como un joven del sur del país que llegó a la capital y que tenía muchas necesidades, y varias gentes en la Universidad Central nos juntábamos, porque ustedes saben que la Universidad Central es esa diversidad de criterios, esa diversidad de pensamientos, es ese abrazarse entre compañeros y mirarse, a veces no tener que comer, no tener con qué ir para pagar los pasajes a la universidad. Creo que es un laboratorio, es un experimento adecuado y estamos en la capacidad en este momento de exigir a los nuevos gobernantes de que nos presenten propuestas a nuestra altura. No podemos seguir improvisando en este momento cuáles son las necesidades de los jóvenes. Las tenemos claras, creo yo. Tenemos claras, identificados que tenemos problemas de consumo y drogas, tenemos claros que no hay espacios para la expresión como el arte, la cultura. Han sido limitados esos espacios, han sido recortados presupuestos en inversión de cultura. Si bien es cierto, la cultura no es algo que te produce como la minería, no es algo que te produce como las hidroeléctricas, pero es algo que se consume y va formando el comportamiento. De acuerdo a la inversión en educación y cultura, vas a ver los resultados en qué tipo de sociedad tienes en este momento, ¿no? Entonces, creo que todos esos elementos tienen que ser resueltos. ¿Cuánto se ha dado a la parte social? ¿Cuánto se ha dado a la inversión en la construcción de la nueva forma de hacer academia? Tenemos que pensar, por ejemplo, cómo los comunicadores sociales nos han arrebatado el tema de la construcción de los medios públicos, cómo no se ha dado el debate de qué es un medio gubernamental, qué es un medio público. Porque han confundido, si se quiere, estos conceptos. O sea, son varias cosas que nosotros como jóvenes conocemos. No es que no conocemos, porque hay otro error que se cree que los jóvenes, por ser jóvenes, no conocen de la historia. Creo yo que en el caso de la Universidad Central, y creo también quiero extrapolar a las otras universidades, que en su mayoría tenemos conocimientos elementales que nos permiten a nosotros decir, este es el tipo de país y este es el tipo de proyecto político que necesitamos para poder seguir adelante. Entonces, los jóvenes contamos con el 40% del padrón electoral y son quienes van a decidir las próximas elecciones cuál de los proyectos políticos será el triunfador. En este sentido, yo decirles que se inmiscuyan, no importa que sean de izquierda, de derecha, de centro, anarquistas, no importa. Lo importante es que después de haber pasado un proceso electoral, los jóvenes no se arrepientan de haber ejercido su derecho, no solamente al voto, sino capacidad de decidir sobre un determinado proyecto, ¿no? Tenemos que involucrarnos en la participación ciudadana, porque solo así lograremos decidir por nosotros mismos y no dejamos a que los políticos tradicionales decidan por nosotros. Muchas gracias, Franz Campoverde, analista en comunicación política y organizaciones juveniles. También nos acompañó Rosemary Cedeño, cofundador y periodista en Ñahui Media. Les agradezco por su tiempo y quedan totalmente invitados para nuevas oportunidades de seguir conversando y compartiendo los temas que nos han quedado pendientes el día de hoy. Para reiterarles a los asistentes que consultan sobre el tema de la orientación vocacional, recordarles que desde el día de mañana empieza y si es que aún no se han inscrito, pueden hacerlo llenando el formulario que pueden encontrar en las publicaciones anteriores. Es totalmente gratis las jornadas de orientación profesional, al igual que en las clases preparatorias que se darán a las 9 de la mañana, desde el día de mañana, a través de este mismo perfil de Facebook, de forma igual en esta misma modalidad, mediante un en vivo. Les agradecemos por su tiempo. Buenas noches, compañeros y compañeras de la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias. Dice que te ha llegado la célula.